Hola, muy buenas noches, familia de Tierra Santa. Muy buenas noches a todas las personas y toda la familia de la fe que se están uniendo en esta noche y que se van a unir a escuchar en una siguiente día, en otro horario, esta transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. Soy el pastor Julián Reyes y les mando muchos cariños, muchas bendiciones. También les transmito los cariños y las bendiciones de mi esposa, la pastora Carolina, a cada uno de ustedes, con mucho afecto y también contentos en esta noche, en este día helado de miércoles, ya pisando tierra derecha en el mes 7, entendiendo las promesas que tenemos desde este mes en adelante. Así que estamos preparados, estamos expectantes, estamos gozosos, estamos también motivados por el Señor hacia lo que se viene. Por eso más que nunca no debemos perder el enfoque, no debemos perder la visión de lo que Dios nos ha prometido. Debemos mantenernos muy conectados con el Espíritu Santo, muy conectados con la oración y muy alineados con lo que Dios está demandando y con lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Amén. Les mando muchos cariños también a nuestro apóstol, a nuestra profeta y a cada uno de ustedes en esta noche. Y antes de comenzar con este discipulado, me gustaría pedirle que ahí en su hogar, donde quiera que usted esté viendo esta transmisión, extienda sus manos hacia su monitor, hacia su teléfono, hacia su computador y pudiésemos orar juntos antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te presentamos este discipulado, te presentamos esta transmisión, Señor, esta entrega de tu mensaje en esta noche, Padre, y te pedimos que tú fluyas, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que traigas revelación, activación, fuego, transformación. Padre, mengua mi espíritu, alma y cuerpo para que seas tú y solo tú hablando y ministrando en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la pasión por Cristo. Hablamos de ser apasionados por Cristo. Y hoy día les traigo la parte 2 de este tema y se llama Apasionados por Cristo, parte 2. Y si se dieron cuenta, el Espíritu está hablando claro sobre algunos temas. El mismo apóstol el día domingo nos ministró un tema acerca de no tener una doble vida de engaño. Nos habló del humanismo, también nos habló del enfriamiento, nos habló de los planes del enemigo, cómo él nos engaña y nos lleva a vivir una vida totalmente alejada de Dios, pensando que tenemos a Dios, y también cómo podemos perder esta gran salvación que Dios nos entregó a través de desconectarnos o seguir un evangelio que no es el correcto. Entonces el Espíritu Santo nos está hablando de manera directa en estos tiempos y precisamente en esta hora acerca de esa pasión, de ese fuego, de ese enfoque y de esa entrega. Y me gustaría tomarme unos minutos para hacer un breve resumen, y si usted no vio la clase de la semana pasada, no se preocupe, puede ver esta, no le va a afectar, y después puede ver la otra. ¿Amén? Estuvimos diciendo y hablando de que hoy en día hay una crisis en la iglesia mundial, una crisis de pasión, una crisis de entrega, una crisis de amor por Dios, de ir por todas por Dios, de que Dios sea la prioridad, de tener pasión por su reino, por la oración, por tener celo santo en nuestros corazones, por priorizarlo, por entregarnos, por ir a todas por Él. Entonces, son tiempos peligrosos, dijimos. Y la pasión, ¿qué es lo que es la pasión? Dijimos que la pasión tenía que ver con enardecimiento, tenía que ver con vehemencia, tenía que ver con ardor, con entusiasmo. Es literalmente, lo hablamos la semana pasada, es un deseo vehemente por algo. Es decir, es tener fuego de pasión por Dios, estar vehemente, ardiendo, deseoso por Dios, deseoso por servirle, deseoso por buscarle, deseoso por su palabra, deseoso por su reino, deseoso por servirle, deseoso por obedecerle, deseoso por agradarle. Entonces, hoy en día lo que vemos es que está pasando lo contrario muchas veces y en muchas vidas, y dijimos que lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es la apatía y la indiferencia. Eso dijimos que lo contrario al amor no es el odio, sino que es la apatía
y la indiferencia. Entonces, el enemigo ha estado trayendo un enfriamiento y es una de sus estrategias para apartarnos del camino, para apartarnos de Dios, para desconectarnos del Espíritu Santo, para sacarnos la mirada del reino, para que no alcancemos las promesas, para que nos desenfoquemos, es enfriarnos espiritualmente. Y dijimos y hablamos de una serie de síntomas que acarrea el enfriamiento espiritual, como falta de interés por Dios, se pierde el deseo por orar, se pierde el deseo por escuchar su palabra, por oír su palabra, por leer su palabra, se va perdiendo el deseo por su presencia, cuanto antes éramos sensibles a su presencia, se pierde la sensibilidad a la presencia, se pierde la sensibilidad a las necesidades de otros, de los hermanos de la fe, se pierden los deseos o el amor por los perdidos, se pierden las ganas de hablar o de compartir el evangelio o de testificar de Dios, se pierden los deseos de consagrarse y agradar a Dios. Entonces empieza a aflorar una inclinación por lo carnal, por el pecado, porque esos son síntomas que van mostrando que nos estamos enfriando y que el fuego de Dios se ha ido apagando. Entonces, finalmente dijimos que uno de los grandes indicadores de la apatía o indiferencia o enfriamiento espiritual es la falta de compromiso por Dios y con su reino. Y el compromiso es uno de los niveles más altos de involucramiento con Dios, porque estar comprometido con Dios, estar dedicado a Dios sin reservas. Cuando uno está comprometido con Dios es cuando le ha quitado los límites y es cuando le ha quitado las condiciones a Dios. Estar comprometido con Dios es decirle: Dios, yo te voy a servir, yo te voy a obedecer y yo te voy a amar sin condiciones, sin reserva. Lo daré todo por ti. Te obedeceré hasta donde haya que llegar, hasta las últimas consecuencias. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer por agradarte, por servirte. No importa lo que tenga que pasar. Y de hecho, la palabra pasión en el Nuevo Testamento, patsos, la palabra griega significaba eso: estar dispuesto a sufrir y a padecer a causa de Cristo, a causa de su reino, a causa de su nombre. Es cuánto estoy dispuesto a resistir, a aguantar, a renunciar, a negarme, a dejar, a hacer, el precio que estoy dispuesto a pagar por mi amor a Dios, por mi entrega a Dios y por lo que Él me está pidiendo y por su reino. Entonces, por eso, y en eso nos damos cuenta, en esa falta de pasión, en esa apatía, en esa falta de compromiso, en esa falta de entrega, cuando vemos que la sociedad de hoy no quiere dejar nada por Dios, lo quiere todo sin compromiso, lo quiere todo sin precio, sin renuncia, sin padecer muchas veces, sin pasar crisis, sin pasar dolencias, sin pasar cosas por su reino. Entonces vemos que hay crisis de pasión, crisis de militancia. Muchos son simpatizantes de Jesucristo, pero no son militantes de su reino. Simpatizan con el reino, simpatizan con sus ideas, simpatizan con la persona de Jesús, simpatizan con su sacrificio, pero no militan, no están dispuestos a pagar el precio de la obediencia y del servicio a nuestro Señor Jesús. Entonces, hablamos de varios extintores o cosas que eran potencialmente una amenaza para apagar el fuego. Y hablamos, primero, que el primer extintor es cuando quitamos la mirada de lo correcto, cuando dejamos de mirar las promesas y miramos la realidad, cuando dejamos de mirar que las bendiciones que tenemos en Cristo, la riqueza espiritual, y empezamos a mirar lo material, por ejemplo. Cuando vemos que otro, Dios lo está prosperando y vemos que Dios le da lo que quizás tú esperabas y dejamos de mirar las bendiciones o las misericordias que sí tenemos de parte de Dios, entonces ahí nos empezamos a desenfocar. Empieza a entrar el desánimo, empieza a entrar el descontento, empieza a entrar la frustración, empieza a entrar la amargura y eso empieza a enfriar el amor, la pasión y el fuego por Dios, porque el enemigo logró que quitemos la mirada de lo correcto, la mirada del galardón, la mirada de la visión, la mirada de las promesas y la mirada de lo eterno. Estuvimos hablando de eso la semana pasada. También dijimos que el cansancio, si no lo manejamos bien, también nos enfría espiritualmente. Cada vez que estemos cansados, si no nos renovamos en Dios, ese cansancio se puede ir acumulando y al final nos vamos enfriando y perdemos el deseo por Dios y el deseo de las cosas de Dios. También dijimos, número 3, que las falsas expectativas también van generando desilusiones en el corazón y estas desilusiones también provocan que nos vayamos, y acá es poderoso,
nos vayamos desilusionando. Bueno, al desilusionarnos nos enfriamos, se contrista el Espíritu Santo, se apaga el fuego y nos vamos separando de Dios. Por eso muchas personas al final se terminan yendo de la iglesia o terminan dejando a Dios o se terminan enfriando porque se desilusionaron de Dios, porque esperaban algo que Dios hiciera y que no hizo en el tiempo que ellos querían y de la manera que ellos querían. Se desilusionaron de un hermano en la iglesia, se desilusionaron de un líder o de quien sea, porque tenían expectativas quizás incorrectas y eso hizo que cayeran y que se apagara el fuego, incluso muchos que dejaran a Dios y dejaran su iglesia. Amén. Y 4, eso hablamos la semana pasada, y 4 hablamos de las distracciones, que una distracción es un afán que nos empieza a sacar del enfoque, nos empieza a cargar de ansiedad y finalmente terminamos poniendo toda la mente y el foco en cualquier cosa que no sea Dios y eso se convierte en un ídolo que merma nuestras fuerzas, merma nuestro enfoque y finalmente nos enfría y ahoga la palabra y ahoga el plan de Dios en nuestras vidas. Este es un breve resumen. Estuvimos hablando de estos 4 extintores que apagan el fuego de Dios la semana pasada. Y hoy día ahora sí que vamos con material de hoy. Hecha este resumen. Estamos preparados para avanzar hoy. ¿Cuántos están listos? Me dicen ahí, amén, pastor. Una quinta razón, o un quinto extintor que es potencialmente dañino, que si también no se maneja bien o no se le pone un pare correcto, también puede apagar nuestro fuego o a mermar nuestra pasión. Y me estoy refiriendo a las malas influencias. Diga por ahí en su casa, malas influencias. Las influencias son peligrosas porque una influencia se define como esto. Una influencia se define como la capacidad de algo o de alguien de afectar la forma de pensar y de actuar de alguien. La influencia es la capacidad de algo de alguien que tiene para afectar la forma de pensar o actuar de alguien. Por eso cuando Dios nos hace personas influyentes, nuestra conducta, nuestras opiniones, nuestras creencias generan tal influencia que terminan afectando cómo piensan los demás y finalmente cómo actúan. Y esa es la influencia del reino, cuando es tan fuerte lo que Dios hace contigo, eres tan creíble, tu testimonio en el tiempo es tan consistente, que al final los hace a ellos dudar de lo que creen para adherirse a la fe que Dios nos ha dado. Y eso es hacer que nuestra fe crezca en influencia y personas empiezan a adherirse a nuestras normas, a nuestros patrones que son de Dios. Y entonces empieza Dios a través de nuestra influencia o de su influencia a través de nosotros a modificar pensamientos y conductas en el entorno. El problema es cuando este mundo y la corriente de este mundo empieza a influirnos a nosotros y nos empieza a cambiar el modo de pensar, nos empieza a mover de la sincera fidelidad de Cristo. El apóstol lo habló esto el domingo, habló cómo el humanismo y cómo es tan fuerte la corriente de pensamiento de este tiempo, que muchos son movidos de su manera de pensar, muchos lo hacen dudar, terminan creyendo que la Biblia no es un libro tan fehaciente, no es un libro tan verdadero, y muchos terminan dudando de su fe y son influenciados por el mundo. Mire lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice así: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Diga, yo soy de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y es importante aquí recordarle lo que la palabra mundo significa. Aquí es la palabra griega cosmos. Y significa el conjunto de creencias, de principios y de valores que gobierna a todos los habitantes de la tierra en esta época. Quien tiene el control de todo este sistema es el diablo, también llamado el maligno, y que en otras partes se le llama el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, y también el príncipe de la potestad del aire. Los sistemas de creencia, los sistemas de comunicación, los sistemas de educación, los sistemas universitarios, los sistemas de este mundo de control están principalmente gobernados por el príncipe de la potestad del aire, porque cuando Adán pecó, el diablo arrebató su autoridad y tomó el control de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que toda la corriente de pensamiento ideológica,
de las comunicaciones de este mundo, donde quiera que vayamos, que no tengan a Jesucristo como su Señor, nos encontraremos ante un sistema avasallador, anticristo, que está deconstruyendo el concepto de familia, que está desconstruyendo nuestra fe, los valores que tenemos, nuestras creencias respecto a la sexualidad, nuestras creencias respecto a la salvación, respecto a la creación. El mundo trata de meter el evolucionismo y una serie de cosas. Entonces hacen tambalear. Hay que tener mucho cuidado en este tiempo con las influencias, porque estas influencias en la evolución, en el libertinaje sexual, en los garabatos, porque a veces es atractivo el garabato cuando uno quiere caer bien en un grupo, y eso empieza a influenciar y empieza a modificar la conducta y empezamos a pensar, a hablar y a hacer lo que ellos hacen. Entonces, nunca nos debemos olvidar que nosotros, desde esa perspectiva, la Biblia nos dice que somos peregrinos en este mundo. ¿Se acuerda cuando Pedro, el apóstol Pedro, usa mucho esa expresión? Que nos acordemos que andamos como peregrinos en este mundo, porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En este mundo, en este sistema de este mundo, para nosotros es hostil. Jesucristo dijo, no se sorprendan, si a mí me aborrecieron, este mundo a ustedes también los va a aborrecer. Porque mientras más defendamos lo que es de Dios, mientras no nos movamos de las convicciones, mientras no nos movamos de la fe, mientras no nos movamos de la Biblia, mientras no nos movamos de los principios de Dios, cada vez este mundo nos va a querer encerrar. De hecho, se nos acusa de discriminadores y una serie de cosas, producto de que como mostramos la luz, le mostramos al mundo que está en tinieblas. Entonces nunca nos olvidemos que estamos en un territorio hostil y tenemos que estar blindados y tenemos que estar protegidos en oración, claros en la palabra, fundamentados en la fe, para que el mundo y el enemigo no nos influya a través de sus pensamientos, a través del relativismo, de que la palabra no es tan así, que realmente, pastor, no hay que consagrarse tanto, si está bien servir a Dios, pero no pongamos fanáticos, pastor, no es necesario obedecer tanto, hasta por ahí nomás. No, el reino exige compromiso, exige pasión, exige entrega. Y la influencia de este mundo es un extintor formidable, es un extintor tremendo si es que nosotros no nos cuidamos. Y esto va desarrollando, si no nos cuidamos, un proceso de enfriamiento sutil, paulatino y peligroso si es que usted y yo no se cuida. Miren lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan capítulo 17, versículos 14 al 18, dice así: yo les he dado tu palabra, y los pongo en contexto. Jesucristo el Señor está haciendo una de sus últimas oraciones y está intercediendo por sus discípulos y también por los que habían de creer en el futuro. Y está haciendo una de las oraciones donde aquí está algo importante en su corazón, porque estaba próximo a ser entregado y a ser crucificado. Por lo tanto, era muy importante para él y era de primera prioridad lo que él estaba orando. Y ahora ora el Señor por sus discípulos y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Eso es lo que le estoy diciendo. Recuerde que mundo es el sistema de creencias, valores anticristo de esta era. Y el mundo los aborreció. Porque el mundo no te va a querer. El sistema de este mundo te va a rechazar si tú mantienes los principios de Dios. Porque no son del mundo. ¿Somos del mundo? No. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dice. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esto es muy importante porque si no, todos nosotros nos vamos a un monasterio y nos compramos una propiedad y nos vamos todos y nos aislamos de la sociedad para ser santos, claro, sin ninguna amenaza, sin enfrentar crisis, sin enfrentarse al mundo, así es fácil la cosa, no. Nosotros estamos en la tierra con un llamamiento y donde quiera que tú estás, tú eres un enviado misionero de Dios en ese trabajo, en ese colegio, en esa universidad, donde quiera que Dios te mande, tú eres un misionero de Dios en ese lugar. Por eso dice, ruego que no los quites del mundo, o sea, que Dios no nos va a sacar, nos manda en medio de ellos, pero sí que nos guarde del mal. O sea, que estemos metidos en las esferas de esta sociedad, en lugares que quizás no son los mejores, pero con un poder de influencia para no ser influenciados, que los guardes del mal, que no nos influencie el pecado, que no nos influencie el relativismo, que no nos influencie el pecado, que no nos influencie las groserías, que no nos influencie la promiscuidad, que no nos influencie lo que este mundo está promoviendo.
Entonces os ruego que no los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Dile, Señor, guárdame del mal. Versículo 16, refuerza esta idea, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. O sea, tenemos que tenerlo claro. 17, ¿y cómo nos va a guardar del mal? Dice acá, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es tan importante, y el apóstol hizo mucho hincapié este domingo, que es importante la adoración, tiene un poder transformador sin duda, pero lo que nos mantiene a raya, lo que regula todas las cosas es su verdad, y su palabra es verdad. Si no estamos fundamentados en su palabra, si no estamos fundamentados en la Escritura, si algo no se alinea a la Escritura, tiene que ser desechado por nosotros. Toda creencia, toda conducta, en este tiempo tenemos que ser más escriturales que nunca, estar afirmados en su palabra, porque eso es lo que nos va a santificar, eso es lo que nos va a guardar del mal, eso es lo que nos va a proteger de la influencia y el avasallaje ideológico de este mundo. No sé cuántos dicen amén. No me dejaré influenciar, me santificaré, creeré su palabra, leeré su palabra, recibiré su palabra, practicaré su palabra y me afirmaré en su palabra, en el nombre de Jesús. Y termina en el versículo 18. Mire lo que dice, y aquí es lo que yo les decía hace unos segundos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El mundo es un territorio hostil, pero es tu campo misionero. Yo los he enviado, la palabra apostelos, de donde viene apóstol, alguien enviado con una misión. Tú eres un enviado apostólico, donde quiera que vayas de parte de Dios, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, en tu hogar, con tus hijos, con tus padres, donde quiera que Dios te tiene, ese campo, donde quiera que haya un ataque ideológico, creencias ante Dios, ese es tu territorio hostil, donde no tienes que dejarte influenciar, sino que tú eres enviado o eres un misionero de Dios para establecer el reino y para hacer tu influencia, para que a la larga tú dictes lo que es y lo que no es en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos dicen amén ahí en su casa. Entonces, hermanos amados, quiero hablarles de 3 cosas que debésemos cuidar. Hay muchas más, pero hay 3 cosas que debésemos cuidar para que cerrarle las puertas a las influencias de este mundo. ¿Qué puertas debésemos cerrar? Podríamos llamarle portales a través de los cuales entra la influencia de este mundo y que nosotros debésemos guardar, resguardar y vigilar para cuidar de que esa influencia no nos afecte. El primer portal son los ojos. Diga los ojos. Proverbios 4:25 dice algo interesante. Proverbios 4:25 dice así: tus ojos miren lo recto. Qué bonita frase. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. O sea, hacia adelante habla de enfoque, de no mirar a la izquierda ni a derecha, ni mirar para atrás el pasado. Eso habla de enfoque y visión, y lo hablamos en la semana pasada. Pero también habla de mirar lo recto, porque lo que entra a través de los ojos también influencia el corazón. Hoy en día, un ejemplo de esto es la creciente violencia que hay en el mundo. Y están apareciendo muchos jóvenes, y en otros países también está pasando, en Estados Unidos ha pasado muchas veces, jóvenes que van con armas de fuego, con metralleta y cosas, y matan en masa a otros chicos. ¿De dónde viene esto? Viene porque hay una influencia que ha entrado a través de sus ojos. ¿Cuál influencia? De los videojuegos. A alguien que invierte mucho tiempo y pasa mucho tiempo jugando videojuegos violentos donde matan cientos y cientos de personas, entonces a través de sus ojos esa imagen ha entrado, y esa idea ha entrado, entonces ya está metida, está concebida. Entonces, una vez que se concibe esa idea, esa influencia que entró a través del ojo, esa violencia ya entró al corazón y en cualquier minuto se puede manifestar si es que eso no se le pone atajo. Por eso, cuando uno quiere ir a una santidad mayor para lo que Dios quiere hacer con nosotros, uno debe cuidar lo que ve. No sé si le ha pasado, pero cuando usted ve una película o una serie que no es un pecado hacerlo, siempre y cuando esté en un orden, como todas las cosas, con una mayordomía de los tiempos y de todo. Hay películas violentas, pero hay unas que a veces tienen un nivel de violencia que constriñe al espíritu, que lo contrista. Eso quise decir. Entonces, cuando a veces vemos cosas que contristan al espíritu, uno tiene que hacerse un lado, porque por algo se está constriñendo el espíritu, porque es una influencia que está entrando que
que al Espíritu Santo no le gusta. Lo mismo cuando uno está viendo y hay imágenes eróticas o hay cosas que uno no debiese ver, tiene que cuidarse porque eso es influencia. Debemos cuidar los portales de los ojos y la influencia que estamos dejando entrar. ¿Cuánto me dicen amén? Mire lo que dijo Job, y esto lo encontré muy especial. Job 31:1. Job 31:1 dice así: hice pacto con mis ojos. Yo no sé cuántos después de esta palabra de hoy van a hacer pacto con sus ojos. Hice pacto con sus ojos. Hice pacto con mis ojos. Y aquí dice, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Se lo voy a contextualizar. Si yo estoy casado, lo que está diciendo, ¿cómo iba yo a mirar a otra mujer si yo tengo mi propia mujer? ¿Cómo habría yo de mirar pornografía si eso me ensucia? ¿Cómo yo habría de mirar violencia muy fuerte que contrista el espíritu si eso afecta a mi corazón? Voy a hacer pacto con mis ojos para mirar lo recto. Tus ojos miren lo recto y evitar que contaminación, que contenido anti Dios, que contenido fuerte, que contenido que contrista el Espíritu Santo pueda entrar a mi corazón. Por eso cuando nosotros oramos muchas veces, lo hacemos los viernes y lo hacíamos casi siempre cuando orábamos los viernes de manera presencial, renunciábamos a toda influencia del enemigo que pudiese venir a través de los ojos, toda influencia visual, y número 2, y este es el segundo portal, y toda influencia audible. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar para que no entre influencia incorrecta a nuestro corazón? Primero los ojos, segundo, lo acabamos de mencionar, los oídos. Lucas 8:18 dice, mirad pues cómo oís. Lo voy a repetir. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. El cómo oír tiene que ver con qué vamos a escuchar qué vamos a hacer con los que escuchamos. La influencia que entra a través de los oídos. Que hay cosas que podemos perder si escuchamos mal. Por ejemplo, si Dios nos está dando una instrucción de cómo cuidar la familia y el matrimonio y nosotros escuchamos mal y no estamos obedeciendo lo que Dios nos habla, podemos perder el matrimonio, perder a los hijos. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pierden cuando no oímos la voz de Dios, no oímos bien y no practicamos y no obedecemos lo que Dios nos está hablando. Toda esta serie de las maldiciones y de las iniquidades, Dios nos estaría diciendo hoy, mira bien cómo has oído, porque va a depender de cómo apliques eso, si yo te doy más o pierdes lo que te he dado. Mire qué poderoso. Pero Marcos 4:24 va a otro nivel a través de la influencia del oído. Vimos que acá dice, mirad cómo oís, de qué forma. Y Marcos 4:24 dice, y les dijo también, mirad lo que oís. Antes dijo cómo oís, la forma, y ahora dice lo que oís. Está diciendo, ten cuidado con cuál es el contenido, cuál es la información que estás permitiendo que entre por tus oídos. Mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido. Y aquí agrega, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. O sea que si oímos groserías y no nos vaciamos, o no nos cubrimos, o no soltamos eso, y no, por ejemplo, cuando termine el día, Señor Padre, ha terminado este día y estuve en un trabajo, estamos en el mundo, aunque no somos de él, hay compañeros que hablaron groserías, hay cosas que escuché, Padre, que esto no se me añada. En el nombre de Jesús, toda influencia que haya podido entrar por mis ojos, por mis oídos, yo renuncio y la echo fuera de mí. Cuida lo que oyes, porque eso se puede añadir. Entonces, si tú oíste conversaciones, un compañero te estaba contando cosas que hacía con su pareja, cosas que de verdad están fuera de todo, de todo, ¿cómo se lo digo?, de toda norma, hay que tener cuidado porque lo que uno no filtra, uno no para, uno no cuida, eso se puede añadir al corazón, la influencia que viene a través de los oídos. Y número 3, la influencia que viene a través de las relaciones o asociaciones incorrectas. Hablamos de los ojos, hablamos de los oídos, pero también la influencia que nos va enfriando, que nos puede ir afectando y apartando de Dios, también puede venir a través de las relaciones incorrectas o asociaciones incorrectas. ¿Y de dónde sale eso, pastor? Acompáñame en la escritura y vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 33 y 34. 1 Corintios capítulo 15, versículo, vamos a leer el 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. Y ojo aquí que malas conversaciones también significa amistades o asociaciones, no solo conversaciones. En el original también habla de amistades o asociaciones o relaciones, con quién me estoy asociando. Y una vez el apóstol dijo que la ley de la asociación establece que tú o yo nos convertimos a aquello con que pasamos más tiempo. O sea, que si yo paso mucho tiempo con un tipo de amigos, con un tipo de personas, invierto mucho tiempo en ello, la ley de la asociación establece que en el tiempo me voy a ir mimetizando y me voy a ir convirtiendo a ello. Entonces, por eso dice, no erréis, ten cuidado con lo que conversas y ten cuidado con quién te juntas, con quién pasas tiempo, con quién te estás asociando y de qué se están nutriendo permanentemente. Entonces uno siempre tiene que ser una influencia en su entorno, compañeros de trabajo, jefes, compañeros, siempre tiene que ser una influencia. Pero uno tiene que ser selectivo a la hora de escoger quién va a ser su amigo y a quién le va a prestar oreja y con quién va a pasar más tiempo y quién va a ser parte importante en la influencia sobre nuestras vidas. Por eso uno debe escoger amigos en el reino. Por eso un ejemplo de amistad es David con Jonatán. David se hizo muy amigo de Jonatán, eran tan amigos porque tenían cosas en común. Los dos amaban a Dios, los dos eran guerreros, los dos tenían celo de Dios. Entonces, un buen amigo es alguien que va a ayudarte y te va a aconsejar bien y te va a apoyar para que el plan de Dios y la voluntad de Dios se desarrolle en tu vida. Entonces uno tiene que aprender a escoger y ni hablar de pareja. Por eso la Biblia dice que no nos asociemos en yugo desigual, en personas que nos puedan apartar del plan de Dios. Y un yugo desigual es una pareja dispareja, que incluso dentro de la iglesia se puede dar cuando no hay una alineación hacia un proyecto en común, etc. Por lo tanto, una de las extintores que puede apagar nuestro fuego son las influencias o malas influencias. Las corrientes de este mundo empiezan en un proceso de enfriamiento y empieza a poco la influencia y nos vamos apartando, enfriando, vamos actuando como ellos, hablando como ellos, empezamos con garabatos, empezamos a pensar suciamente, nos empezamos a infectar porque no cuidamos los ojos, no cuidamos los oídos y no cuidamos nos fuimos selectivos, cuidar cuáles son las personas con las que más tiempo vamos a pasar y que van a tener cierta influencia positiva o negativa sobre nuestras vidas. Y esto es lo que nos va llevando a un enfriamiento que antes quizás rechazábamos lo que era malo, no, esto no me parece, esto que el mundo plantea, estas ideas en lo sexual, esta idea en lo ideológico, esta idea acá, no me parecen porque a Dios no le gustan. Después ya no nos importa mucho, nos volvemos indiferentes, después ya como que empezamos a pensar como ellos y ya al final si no paras la influencia terminas haciendo lo que ellos hacen. Por eso la influencia es sutil, es como la historia de la ranita, que la ranita cuando le empezaron a calentar el agua de manera drástica y fuerte, de manera brusca, se dio cuenta del aumento de la temperatura y antes de morir cocinada saltó del agua. Pero cuando le pusieron una llama muy baja y el agua se calentó tan paulatinamente y tan sutilmente que la ranita no se dio cuenta en qué momento esa temperatura superó la que aguantaba y la ranita murió. Así es la influencia y nos tenemos que cuidar porque va apagando el fuego y de repente perdimos el fuego, perdimos la pasión, no estamos dispuestos, perdimos la sensibilidad del Espíritu Santo, perdimos el deseo por Él, ya no vibramos con su palabra y como decía el apóstol, nos empezamos a sentar más atrás, hasta que después empezamos a faltar, dejamos de ver las transmisiones y al final terminamos fríos, terminamos apáticos, terminamos indiferentes, sin celo, sin pasión y sin ese empuje que algún día tuvimos. Es tiempo de recuperar el fuego. Dile que está ahí en tu casa o si estás solo, es tiempo de recuperar el fuego. Gracias por ese amén. El sexto extintor que también puede apagar el fuego si es que le permitimos entrar en nuestra vida, y ojo acá, este es bueno, es la intimidación. Diga ahí en su casa, la intimidación. Esto se viene bueno. ¿Qué es la intimidación? Una manera de definirlo es esta. La intimidación es cuando alguien está atemorizado por algo o por alguien. Mire lo que dice 2 de Timoteo, y aquí ya vamos a verlo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice así. Por lo cual te aconsejo, Pablo hablándole a su hijo espiritual y discípulo Timoteo,
por lo cual te aconsejo, y este es un consejo que muchos debemos tomar en este día, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. El fuego del don no es otra cosa que la pasión por el llamamiento santo, la pasión por el llamado. Ese fuego nos lleva a estar activos, ese fuego nos lleva a levantarnos, ese fuego nos lleva a actuar. Y hay algo bien interesante aquí, porque no está hablando solo del fuego de Dios, porque el fuego de Dios como tal nos hace estar apasionados por Dios en sí mismo. Pero aquí está hablando del fuego del don de Dios. Y usted sabe, y si usted estudia la Biblia y ponga atención, acá hay algo bien interesante, existen distintos tipos de dones. Está los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 9, el apóstol habló durante la pandemia, hizo toda una serie, y ahí está la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de profecía, de interpretación de lenguas, don de lenguas, de milagros, de sanidad, eran 9 en total. Son 9 dones que el Espíritu Santo reparte. En la Trinidad, el Señor Jesús también tiene dones, pero la Biblia le llama el don de Cristo. Y el don de Cristo es el ministerio quíntuple, que Dios toma a hombres o mujeres, se vierte en ellos y Jesucristo se imparte como apóstol, profeta, maestro, pastor o evangelista o cualquier combinación de ellos, y toma a un hombre o mujer y se vierte en él, y esta persona es el don de Cristo. Dio dones a los hombres, dio a estas personas. Por ejemplo, nuestro apóstol, él es un don de Dios para nosotros, para la iglesia. ¿Se entiende, no? Entonces ese es el don de Cristo. Entonces están los dones del Espíritu Santo, está el don de Cristo, y aquí está hablando del fuego del don de Dios, está hablando Dios el Padre. El don de Dios el Padre es el llamamiento que Dios te dio sobre tu vida, que va más allá si eres apóstol, profeta, pastor y evangelista. El llamamiento santo es la actividad celestial divina, la asignación divina que Dios te puso. Dios te asignó una tarea de reino en tu trabajo, Dios te asignó una tarea de reino en tu empresa, en tu carrera, en tu casa, que es ser una influencia, que es ser un embajador del reino, un ministro de reconciliación, de donde quiera que tú estés, agite las aguas, prediques el reino, ponga manos, sanes enfermos. Estas señales seguirán a los que creen, sobre la mano, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, etc. ¿Por qué? Porque la gran comisión está hecha para todos los individuos y para todos los hijos de Dios. La gran tarea de ser influencia, de compartir el reino, de ser luz, de ser testimonio, porque tú y yo seremos muchas veces en muchos lugares la única Biblia que muchas personas van a leer. Entonces, amado hermano, el fuego del don es el fuego del llamamiento por Dios. Es tener pasión por cumplir una asignación. Es tener pasión por hacer la voluntad de Dios. Es tener pasión por compartir el evangelio con otros. Es tener pasión porque otros conozcan a Cristo. Es tener pasión porque otros crezcan en el reino. Es tener pasión porque la iglesia se llene. Es tener pasión porque el reino se establezca en la tierra. Es tener pasión porque la iglesia se ensanche en la tierra. Es tener pasión en algún grado por la obra y por la actividad del reino en la tierra. El llamamiento santo, el don de Dios, activa y reaviva el fuego del don. Y el fuego del don es la pasión por estar haciendo lo que tienes que hacer en esta tierra asignado por Dios. Yo no sé cuántos dicen, me voy a activar, no puedo estar tranquilo, y te quiero decir que pisamos el mes 7 y el mes 7 es mes de empezar a actuar, porque Dios quiere ensanchar su casa, Dios quiere ensanchar el reino, ensanchar la iglesia. Es tiempo de que compartas lo que Dios te ha dado, es tiempo de que consueles al que tienes al lado, de que compartas una palabra, de que lo que has recibido por gracia des por gracia. Es tiempo de llenar su casa, es tiempo de expandir el reino, es tiempo de ensancharse. Dios dijo que llegarían familias enteras, que nos expanderíamos a mano derecha, a mano izquierda. Este no es tiempo de quedarse quieto, es tiempo de avivar el fuego del don, del llamamiento santo. Yo no sé cuántos dicen amén ahí en su hogar. ¿Cuántos jóvenes dicen es tiempo de levantarme? El apóstol habló que es tiempo que se levanten los caudillos, es tiempo que se activen los dones, es tiempo que se activen los llamamientos, es tiempo de trabajar por comida eterna que permanece. No sé cuántos dicen amén ahí en su casa. Entonces eso es lo que le está diciendo Pablo. Vuelve a avivar no tu pasión por Dios,
el fuego del don que se te fue llamado a hacer. No dejes de hacer lo que se te mandó a hacer. Eso es lo que le está diciendo. Porque está hablando del don que se le impartió por imposición de manos. Ya voy a mostrarles qué es eso. Pero si seguimos leyendo en el mismo relato que estamos ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, vamos al 7. Aquí muestra lo que había apagado el fuego del don o el fuego del llamamiento o la actividad de su ministerio. El 7, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces él estaba intimidado, estaba atemorizado, y cuando uno entra el temor a la vida de uno y uno se intimida, se atemoriza, se acompleja, etc., deja de actuar y deja de hacer lo que tiene que hacer, porque el temor nos hace huir, hace esconder nuestros dones y esconder nuestros talentos y no hacer nada con ellos. Entonces le dice: ¿por qué tienes que activarte? Porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8. Por tanto, no te avergüences. O sea que había entrado, se había avergonzado, se había intimidado, se había acobardado. Entonces, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No dejes de ejercer tu llamado. No dejes de predicar, que es lo que se te encomendó. Él está diciendo: yo mismo te impuse las manos en ese presbítero profético cuando Dios te profetizó y te delegó un llamamiento. Yo mismo estaba cuando Dios te dio una tarea, una asignación. No dejes de hacerla por temor. No dejes de hacerla por cobardía. No dejes de hacerla por intimidación. No dejes que nadie te intimide. No dejes que nadie te atemorice. No dejes que nadie te estanque. No dejes que nadie te acobarde. ¡Aviva el fuego del don! Dice alguien amén ahí. Amén. Y sigue diciendo: ni de mí, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Qué es participar de las aflicciones? Pasión, eso es pasión. Porque el Evangelio tiene sufrimiento, el Evangelio tiene cruces, el Evangelio tiene crisis, el Evangelio hay que sufrir cosas, pero Dios nos sacará en victoria. Sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, versículo 9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Por qué? Porque el fuego del llamamiento, el fuego del don de Dios es el fuego del llamamiento. Por eso termina diciéndole que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo que se te encomendó fue dado a ti antes de la fundación de la tierra. Lo que tú tienes es eterno. Lo que Dios nos ha dado en la casa de Tierra Santa fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora estamos en el Kairos, en el tiempo de Dios, de caminar, de actuar y de ensanchar. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces, tiempo de ejercer. Entonces, se había apagado el fuego del llamamiento. Por tanto, ese fuego, ¿cómo se demostró que estaba apagado? Que no estaba ejerciendo el llamado, no estaba ejerciendo sus dones, no estaba cumpliendo la tarea ni la asignación. Primera de Timoteo, si nos vamos al primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 en adelante, vamos a ver algo interesante que nos hace entender qué es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Mira lo que le está diciendo a este chico. Ninguno tenga en poco tu juventud. La juventud no es solo ser joven, es el pequeño comienzo también. Ninguna tenga en poco tu pequeño comienzo, porque te estás empezando a levantar. No te preocupes que alguien te tenga en poco, porque muchos pueden tenerte en poco. Lo importante es que tú no te tengas en poco. Que tú creas lo que Dios te ha dado y creas lo que eres en Dios. Sino, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo, diga conmigo testimonio. Activar el fuego del don de Dios es preocuparse de dar un buen testimonio. Anótelo. Versículo 13. Entre tanto que voy, y aquí viene, tienes que estar activo. Ocúpate, que quiere decir mantente aferrado, entregado, dedicado y consagrado a la lectura, la exhortación, la enseñanza. O sea, mantente dedicado y consagrado a tu asignación, a lo que tienes que hacer, a lo que se te encomendó, a tu llamamiento santo. Versículo 14, vuelve a decir algo similar. No descuides, no desatiendas el don que hay en ti. Volvemos, el don de Dios es el que se había apagado. ¿Cómo se apaga? Cuando se descuida, cuando dejamos de ocuparnos de trabajar y alimentarlo.
No descuides, no desatiendas el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ahí está, cuando en el versículo anterior le habló de que ese fuego, él dijo, yo estaba, si yo también te impuse las manos. Un presbítero era una compañía profética de ancianos proféticos maduros, etcétera, que había un espíritu profético que donde Dios se manifestó y Dios le habló a él y le dijo lo que Dios le había encomendado. Nada muy diferente nosotros en Tierra Santa, una iglesia profética y apostólica. Dios a muchos le ha dicho lo que tiene que hacer, le ha dicho cuál es su destino, le ha dicho su futuro. Por eso Dios ya te delegó un don o te reveló el don de lo que tú tienes que hacer en este tiempo. Versículo 15, vuelve a insistir, ocúpate, vuelve a decirlo. No estemos ociosos, hermano. Cuida tu don, pon tu mente en tu llamado, ejércelo y practícalo. Eso ensanchando este concepto. En estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, que tú tienes que darle un fruto, un aprovechamiento. Tú tienes que ser de bendición. Si tú haces lo que tienes que hacer, vas a ser de bendición en tu casa, de bendición a tus compañeros, de bendición en el trabajo, de bendición donde quiera que Dios te ha puesto que tú estés. No importa cuál sea tu profesión, tu ocupación. Ahí donde estás, tu asignación es ser testimonio, es ser luz, dejar en alto el nombre de Cristo y poder influenciar con el reino y traer al reino de Dios lo más que podamos. Amén. Ten cuidado, termina diciéndole, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, cuídate de ti mismo, es el peor enemigo, y de lo que enseñas, porque si enseñas algo que no practicas vas a afectar tu testimonio. Cuídate de lo que enseñas, cuídate de lo que predicas para que esté congruente con tu manera de ser y tu manera de actuar. Entonces, hermanos amados, no debemos dejar que se apague el fuego. Nosotros somos responsables de impedir que estos extintores nos apaguen. Por eso, como sacerdotes de Dios, como sacerdotes de Jesucristo, Levíticos 6, 12 al 13 nos da una encomienda. Levíticos 6, 12 y 13 dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Tú y yo somos responsables de que el fuego no se apague, de que el fuego no se extinga. Y eso significa que diariamente hay que poner leña, que es esfuerzo humano, y hay que poner sacrificios, que es alabanza, adoración, servicio, ejercitar tus dones, servir a Dios, amar a Dios y hacer lo que te toca hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Dile ahí al que está al lado, tomaré mi responsabilidad y no dejaré que el fuego se extinga y no dejaré que el fuego se apague. Por lo tanto, amados hermanos, es tiempo de restaurar el fuego. ¿Qué debo hacer, pastor, si es que perdí el fuego? Si es que ya yo no asumí la responsabilidad, no cuidé bien del altar, no me preocupé y la verdad es que he perdido el fuego. Bueno, esta es una noche para recuperarlo. Dile que está al lado, esta es una noche para recuperarlo. Esto es algo que le pasó al profeta Jeremías y lo vemos en Jeremías capítulo 5, versículo 16 en adelante. Vemos que él perdió el fuego, pero Dios le dio instrucciones para que lo recuperara y lo recuperó. Jeremías 15, 16 en adelante dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, que cuando Dios lo llamó, cuando degustó de Dios, recibió la palabra, recibió las palabras proféticas, recibió lo de Dios, lo tomó y estaba alegre, estaba gozoso por lo que Dios le había dado. Versículo 17, es más, él se cuidó, dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, o sea, ni siquiera me sentí superior por lo que tú me diste, me senté solo porque me llenaste de indignación, que es celo santo, él tenía celo por Dios, o sea, había un fuego encendido. Versículo 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y aquí vemos donde vino el enfriamiento. O sea, él recibió con gozo la palabra, él trató de conservarse puro, tenía celo de Dios, pero después dice, pero me entró una herida en mi corazón, una herida
de desilusión, una herida de me sentí defraudado por ti. Así le está hablando Dios. ¿Se acuerda cuando hablamos de la expectativa? Él dice, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. O sea, Dios, tú no eres digno de confianza. ¿Por qué se desilusionó de Dios? Porque cuando Dios lo llama y uno ve el capítulo 1, Dios le dice, pelearán contra ti, mas no te vencerán. Le promete y le dice que va a tener victoria sobre sus enemigos. Pero después que empieza a profetizar y empieza a ejercer su llamado, empieza a pasar dificultades, y en un minuto se lo llevan preso, se lo llevan cautivo sus enemigos, y se siente desilusionado porque Dios le había prometido que Dios lo iba a proteger. Pero él no entendió bien porque Dios le dijo que le iba a dar victoria sobre sus enemigos, pero no le dijo que no iba a pasar por hornos de aflicción, no le dijo que no iba a pasar por crisis, no le dijo que no iba a pasar por dificultades. Muchas veces Dios nos dice el final, pero no sabemos lo que va a pasar a través del proceso. Y a veces pasamos dificultades, pasamos cosas difíciles, pero Dios nunca dijo que no las íbamos a vivir. Dijo que con Él las íbamos a vencer, que con su poder las íbamos a resistir, que con su fuerza íbamos a salir adelante. Entonces él se desilusionó con Dios y esta desilusión causó una herida y entonces se enfrió, se desilusionó de Dios, le vino desazón a su corazón, se le armó una herida del porte de un buque por dentro. ¿Por qué? Y eso le pasa a muchos, están desilusionados con Dios, con la iglesia, con los hermanos, porque alguien no suplió sus expectativas y eso le apagó el fuego. Entonces, y aquí Dios viene y le da un consejo y le dice, de esta manera recuperarás el fuego. ¿Cuántos dicen, recuperaré el fuego esta noche? 19, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, y aquí vino la palabra de Dios que levantó a este hombre. Si te convirtieres, yo te restauraré. Perdiste el fuego, perdiste tu posición. Lo primero que te tengo que decir, hijo mío, conviértete a mí para que yo te restaure. ¿Cómo le dice a un hombre que lo lleva sirviendo y profetizando por mucho tiempo que se tiene que convertir? Porque la conversión es un estilo de vida, amado hermano. La conversión no es solo cuando uno acepta a Cristo en su corazón por primera vez. Claro, eso es conversión. Cuando yo era un pecador y alguien me habló de Jesucristo y yo creo en Él y me arrepiento y me vuelvo a Dios, me convierto a Dios, sí. Pero la conversión es un proceso de toda la vida, de ir convirtiendo el alma y cada área que es rebelde o cada área de mi corazón o de mi vida, donde Dios no está gobernando, la tengo que ir convirtiendo todos los días de mi vida. Entonces le está diciendo, si tú te convirtieres, porque esa área donde te dejaste herir y te dejaste desilusionar, la apartaste de mi palabra, la apartaste de mi consejo, porque si hubieses confiado en mí y si te hubieses mantenido apegado a mí, mirando lo correcto, mirándome a mí, confiando en mis promesas, no habrías dejado que tu alma se desilusionara. Entonces vuélvete a mí, arrepiéntete del punto donde caíste, devuélvete a mí y yo te voy a restaurar. Dile al que está al lado, me arrepentiré de haber desobedecido en algún punto un consejo, un principio o una palabra de Dios. Lo segundo que le dice, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, o sea, te voy a devolver a la posición que siempre te he puesto. Y delante de mí estarás. Dios va a reposicionarte en este tiempo en el lugar que tiene para ti. Y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Segundo, para no volver a enfriarte o no volver atrás, no volver a desilusionarte, no volver a herirte, tienes que aprender a sacar lo precioso de lo vil. Te enfocaste en lo malo, pero no en lo bueno. Te enfocaste en la crisis, pero no en mi palabra. Te enfocaste en lo temporal, pero no en lo eterno. Te enfocaste en que otro prosperaba, pero no en tus prosperidades. Te enfocaste en lo terrenal, pero no en lo eterno. Te enfocaste en el dolor, pero no en lo que te daba. Te enfocaste en las personas que no te amaron, pero no te enfocaste en las que sí te aman y en el mismo Dios que te ama. Te enfocaste en las cosas que no resultaron, pero no en las que sí resultaron. Te enfocaste en las cosas que no tienes, pero no en las que tienes. Así. Si entresacares lo precioso de lo vil, tenemos que aprender a ver lo bueno aún dentro de lo más malo. Aún si vivimos una experiencia dolorosa, aún si nos equivocamos. ¿Hay algo precioso ahí? Claro. Hay experiencias, hay aprendizaje, siempre hay algo bueno que sacar de ahí. Si no aprendemos a sacar lo precioso de lo vil, a siempre buscar lo bueno de lo malo, vamos a volver atrás de nuevo. Entonces le dice, arrepiéntete. 2, saca lo precioso de lo vil, comienza a mirar como tienes que mirar. Y número 3, le dice, termina diciendo, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Y aquí vemos lo que hablamos, la influencia. Te dejaste influenciar por la maldad de los hombres y te enfriaste.
Como te atacaba la gente, ese mal te afectó. Como te hería la gente, te dejaste herir. Recuerde que en los tiempos finales, por haberse multiplicado la iniquidad y la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de los cristianos, porque es el amor ágape. Entonces muchas veces te enfriaste porque alguien te ofendió. Te enfriaste porque alguien te atacó. Te enfriaste porque alguien te calumnió. Te enfriaste porque alguien te trató injustamente. Te enfriaste por la maldad de los hombres y te dejaste vencer por el mal en vez de vencer el mal con el bien, con el amor, bendiciendo a los enemigos, orando por vuestros enemigos, perdonando las ofensas, prestando sin esperar de ello nada. Entonces nos dejamos enfriar, nos dejamos ofender, nos dejamos amargar, nos dejamos herir. Entonces le está diciendo, primero arrepiéntete, segundo, saca lo precioso de lo vil, y tercero, no dejes más que la influencia de lo que la gente te haga te afecte al punto de afectarte, de herirte y de enfriarte. En el nombre poderoso de Jesús. Y entonces vemos que este hombre, ¿cómo sabemos que él tomó este consejo? Y con esto termino. Porque capítulos más adelante vemos el efecto del consejo de Dios sobre su vida y qué es lo que tú vas a empezar a vivir en los días que vienen. Tómalo. Jeremías 27, y con esto termino. Jeremías 27. Jeremías 27 en adelante. Mire lo que dice, esto es emocionante, no sabría cómo escribirlo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, ridiculizado, atacado por la gente, y cada cual se burla de mí. Mire, lo que él está diciendo es, él estuvo mal, porque habló con Dios ahí en los versículos anteriores o capítulos anteriores. Y él estuvo mal, pero Dios le habló y dijo, me seduciste, Señor, y fuiste más fuerte que yo. Porque el amor de Dios es tan fuerte que cuando se te revela y cuando Dios te toca el corazón es imposible decirle que no a Dios. Es imposible decirle que no a su reino, es imposible decirle que no a su llamado. Porque Dios te toca la fibra, te toca el corazón. Y es difícil negarse a seguirlo. Porque su amor es tan grande, Él es tan maravilloso que literalmente te seduce el corazón. Seducir también significa persuadir o convencerte. Dios sabe cómo convencernos. Dios sabe cómo tocarnos la fibra. Dios sabe cómo llevarnos a Él. Entonces dice, tú me seduciste y fuiste más fuerte que yo. Me rendí a tu amor, me rendí a tu llamado, me rendí a tus palabras, me rendí al llamamiento santo. Versículo 8. Porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción. O sea, porque su llamado era profetizar, como el pueblo era tan rebelde, tenía que profetizar las calamidades que le venían por su rebeldía. Entonces decía, cada vez que me venía tu palabra tenía que decir la verdad, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea que padeció, la gente se tiró en contra, hablaban en contra, la gente no lo quería a causa del llamado y decir la palabra profética y la verdad que Dios le mandaba hablar. Versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, dije, ¿sabéis qué más? No voy a pensar más en Dios, no voy a desentender de su llamado, no voy a hablar más, no voy a ejercer más el llamado porque he sufrido por el llamado. Eso está diciendo. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, mas no pude. O sea, me convertí a Dios, me volví a Él me sedujo, fue más fuerte que yo. Volvieron las crisis y pensé en no seguir, pero no pude, porque un fuego sobrenatural había dentro de mis huesos. Ese es el fuego que tiene que marcar a esta generación. Ese es el fuego que tiene que levantarse en este tiempo. Un fuego que no te va a permitir claudicar. Un fuego que no te va a dejar retroceder. Un fuego que te va a levantar de las crisis. Un fuego que va a ser más grande que la oposición. Va a ser más grande que el sufrimiento. Va a ser más grande que el rechazo. Va a ser más grande que la ofensa. Va a ser más grande que la dificultad. Traté de sufrirlo, pero no pude. El fuego de Dios es más fuerte que cualquier cosa. Él dijo, de hecho esta expresión traté de sufrirlo significa desfallecí tratando de contenerlo. Tenía un fuego y lo trató de contener,
Traté de hacerme el tonto, pero no pude. Llegué a agotarme, no puedo. Esto es más fuerte que yo. El llamamiento es más grande. El llamamiento divino es más poderoso. Y yo declaro y profetizo en esta noche que muchos serán marcados con este fuego desde este mes 7 en adelante. Sobre todo muchos jóvenes serán marcados con este fuego. Y se levantarán los caudillos conforme a la palabra de Dios. Y se levantarán hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Se levantarán hombres y mujeres con fuego, con fervor, que defenderán el nombre de Cristo, que profetizarán en medio de la oscuridad y que hablarán palabras de verdad aunque vaya en daño propio, porque Dios levanta y marca una generación y marca personas, hijos suyos, con fuego sobrenatural para este tiempo. Este es el tiempo de Dios para ti, este es el tiempo de Dios para Tierra Santa. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, quizás estuvimos como Jeremías, agotados, heridos, tirados en el camino, desanimados, amargados, desilusionados. Padre, quizás las influencias nos afectaron, perdimos el fuego, perdimos la pasión, pero en este día, si te convirtieres a mí, te restauraré. Decido convertirme, decido arrepentirme donde me dejé caer, donde me dejé afectar. Perdóname, Padre. Decido sacar lo precioso de lo vil, decido quedarme con lo bueno y desechar lo malo, y de ahora en adelante yo no me voy a convertir a ellos, no dejaré que me influencien más. Ahora yo declaro y hago un compromiso, yo seré la influencia sobre ellos. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro esta noche para que tú impartas sobre todos nosotros ese fuego sobrenatural y sea marcada esta generación para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús sea hecho, Señor. Amén y amén. Amén, 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 amén. Glorioso, glorioso. Vai shebeba broso baba troso ma corre baba sheta. Bresse baba su kere baba roba trova shete brava core. Bresse maroton su coro baba se. Bresse mandu roba baba shete branda roba sete brava baba. Estas palabras para alguien. Yo veo una llama muy pequeña, hay personas que les quedaba una muy pequeña llama y que esa pequeña llama te ha mantenido hasta hoy, pero Dios te dice, yo en este día soplo sobre esta llama y vuelvo a vivir, porque es poca cosa esto para Dios, porque tráeme lo pequeño que tengas en la mano y yo lo multiplicaré en mi reino. Tráeme lo pequeño y yo lo multiplicaré en mi reino. ¿Te quedaba poca fuerza? ¿Te quedaba poco ánimo? ¿Te quedaba poco fuego? ¿Te quedaba poco pasión? Yo soy el Dios de la multiplicación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir ahí, Padre, aleluya, aleluya? ¿Cuántos alábale unos momentos? Aleluya, gloria a Dios santo, eterno. Ofrece sacrificios de alabanza en este altar. Que fuego arda en tu corazón en esta noche. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te bendecimos, Dios, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Bendito eres, gloria a Dios. Santo, 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 santo. Que Dios te bendiga esta noche, amado hermano, amada hermana. Creemos que hay un fuego santo inundando nuestros corazones y creemos que estamos en tierra derecha, mes 7. Tierra derecha hacia lo que Dios dijo. Nos vamos a ensanchar, nos vamos a expandir. Y el fuego no te va a dejar tranquilo. ¿Por qué se activa el fuego? Porque Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su casa y Dios es fiel al llamamiento eterno. Así que no te sorprendas de lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Amén. Te esperamos. Este viernes un día de oración poderosa. Este sábado también tenemos Gendif. Si es que fuiste bendecido con el taller de las emociones, que terminó la semana, que pasó hace 2 semanas, no te puedes perder lo que viene. Porque hay algo interesante en esa línea, no te voy a adelantar nada, pero no te lo puedes perder. Amén. Y el domingo, por supuesto, poderosas reuniones. Cada tema que ha traído el apóstol sobre otro ha sido un rompimiento, una cosa extraordinaria, que si usted lo está viendo en el Espíritu, Dios va a hacer lo que dijo sobre su vida. Amén. Que Dios les bendiga, les amamos mucho. Cariño a nuestro apóstol, profeta, a todos los pastores, a nuestro amado pastor Ismael y pastora Aita. Pronto nos vamos a ver, estoy seguro de eso. Y a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Adiós.